repaso de los mercados, vamos ya a profundizar un poco más sobre lo que está pasando ahora mismo de la mano de Diego Morín, que es analista en IG. Muy buenos días, Diego, ¿qué tal? Hola, muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarte por cómo ves la apertura de la sesión europea de hoy. Ayer buenos datos de inflación tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Cómo ves a estos índices del viejo continente? Bueno, podríamos decir que el mercado, después del último dato, ¿no?, de ese 9,1% en Estados Unidos con respecto, ¿no?, al pasado mes de junio, pues bueno, el mercado venía con cierto descuento. Sí es verdad que bueno, la apertura es positiva, se contagia un poquito después de esos datos, vamos a llamarlos positivos, ¿no?, que disminuya esa inflación en Estados Unidos, y eso se ha trasladado un poco en primer lugar a nuestro índice, que es de los que más está destacando ahora mismo, el IBEX 35, dentro de los índices europeos, ¿no? Sobre todo, bueno, hay que ver mucho la situación de oferta-demanda, ¿no?, que van creando la renta variable, pero en especial atención el IBEX ha cogido o ha reforzado muy bien la zona de los 8.000, el tramo entre los 8.000 y 8.200 puntos, y esa consolidación pues le ha dado también alas, ¿no? Y en este caso pues trae ahora mismo 4 sesiones consecutivas al alza. Destacando un poquito también la situación del DAX 40, bueno, interesante la negociación alrededor de esa zona, ¿no?, que creo que le va a costar un poquito hoy, como son esos 13.800 puntos, un nivel importante que fue la ruptura, ¿no?, de esa catombe que vivimos en los mercados el pasado mes de junio. Así que en norma general, una apertura positiva, y vamos a ir viendo a medida, ¿no?, que se vaya trasladando un poquito la sesión, asentándose, ¿no?, a media sesión, a ver cómo van los inversores interpretando antes de esos datos macroeconómicos importantes también que tenemos a mediodía en Estados Unidos. Bueno, y hablando de datos macroeconómicos importantes, ayer conocíamos esa inflación en Estados Unidos. El dato era menor a lo que se esperaba y bueno, bajaba con respecto al mes de junio, de ese 9,1% que registraba en junio al 8,5% en tasa anual. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese dato de bajada de precios que, bueno, prácticamente ha sido dado por también esa bajada de precios de la gasolina, de esos precios energéticos que eran los que impulsaban más esa inflación tanto en Estados Unidos como en Europa ahora mismo? Entonces, ¿qué crees, cómo han reaccionado los mercados y qué crees que va a hacer la Fed? ¿Cómo puede cambiar o no su discurso? Bueno, creo que la Reserva Federal no va a cambiar su guión. Ya veíamos un poquito hace, ¿no?, un par de semanas cuando ese último dato pues, alimentaba las subidas, las alzas en la renta variable, disminuía, ¿no?, también un poco las presiones inflacionistas, como bien decías, por la disminución en los precios del petróleo después de perder tanto el Texas como aquí en Europa la referencia Brent por debajo de los $100. Pero bueno, no creo que cambie mucho su guión. Estaremos expectantes un poco a la situación de septiembre. Creo que el último semestre, ¿no?, en el cual ya estamos involucrados, pero sobre todo esos datos de inflación de septiembre, me atrevería a decir que los 3 últimos meses del año van a ser muy importantes, pero el foco hay que estar ahora mismo muy pendientes de las materias primas, ¿no?, que son un poco los que nos van marcando el ritmo, ¿no?, de esas presiones en los precios. Por tanto, el petróleo se mantiene, podríamos decir, estable por debajo de la referencia Brent, por debajo de esos $100. De momento está intentando sujetar niveles de esos $93 aproximadamente, que son los mínimos un poquito que ha cosechado en las últimas sesiones, pero por ahora un poco tranquilidad, ¿no?, podríamos decirlo así. Negociación a agosto, el mercado está un poquito tranquilo, y creo que a medida, ¿no?, que se acerque ya septiembre podríamos ver un poquito más de actividad. Por otro lado, también la OPEP Plus, pues bueno, ha mantenido su guión, ¿no?, o sea, su rumbo de esos aumentos de barril, y también no hay que olvidarse de China, ¿vale? Que China al final, pues también los datos macroeconómicos afectan, como no, al mercado de oro negro.
Bueno, y cambiando un poco el tercio, tampoco mucho porque seguimos mirando a esa economía de Estados Unidos, hemos visto como ayer el dólar protagonizaba la sesión más bajista desde junio. No sé qué nos puedes contar sobre la divisa estadounidense, qué esperamos de esta moneda a corto plazo ahora mismo. Bueno, si vemos un poco la evolución que ha tenido el índice, ¿no? La cesta del dólar frente al resto de divisas, bueno, pues vemos que se ha impulsado con mucha fuerza desde esa zona de las 95 unidades. Viene todo desencadenado por esa política más agresiva por parte de la Reserva Federal y en este caso, bueno, pues es algo normal dentro de un giro alcista en el cual podemos apreciar en el gráfico, pues bueno, tiene dos soportes importantes. En primer lugar, la zona de las 100 unidades y por otro lado, más cercano, los 103. Desde mi punto de vista creo que es lógico, ¿no? Es decir, el mercado, pues bueno, que disminuyan un poquito esas presiones inflacionistas en territorio americano. El mercado especula un poco con posibilidad de una Reserva Federal menos agresiva, pero insisto, esto es un poco especulativo porque desde mi punto de vista creo que la Reserva Federal seguirá subiendo como mínimo 50 puntos básicos, ¿no? A lo mejor no va a llevar una agresividad continua, ¿no? De 75 puntos básicos, pero como mínimo seguirá, ¿no? Dentro de esos de esos 50 puntos básicos. Así que por ahora, mercado que sigue siendo una tendencia alcista, el índice dólar frente al resto de divisas, así que mientras no nos pierda los niveles mencionados, el dólar pues sigue como divisa puntera en la jornada. Pues Diego Morín, muchas gracias por esas claves que nos has dado en este análisis de apertura de los mercados europeos, también mirando mucho al otro lado del charco, a Estados Unidos. Muchas gracias como siempre y feliz verano. Muchas gracias igualmente a todos y feliz